Hola, soy Shakti y estoy en la sabiduría del elefante. Hoy vamos a tener una platiquita muy interesante sobre Tantra con nuestro amigo Héctor Marchelli. Héctor nació en una familia de yogis y montañistas, por lo cual su infancia y su juventud la vivió en bosques, montañas y centros de yoga. Incursionó desde muy joven en el Zen, el Vedanta, el Bhakti y el Hatha. Vivió por temporadas en comunas donde se practicaba el cultivo de hortalizas, el yoga, la hermandad y la vida en la naturaleza. Posteriormente conoció y trabajó en diferentes escuelas, como son el Kundalini, el Tantra, el Pranayama, el Raja Yoga, el Tai Chi y Lima Lama. Ha estudiado y practicado los sistemas de múltiples escuelas de yoga, como es el Ashtanga, el Hatha Yoga, el Anusara, el Kundalini, Ananda, Marga, Iyengar, además de practicar y conocer las enseñanzas de las escuelas de Gurdjieff, Osho, budismo, el sufismo y el taoísmo. Y ha incursionado en las diferentes corrientes del desarrollo humano transpersonal. Ha formado profesores de yoga, así como facilitadores de meditaciones y tantra. Trabajó con organizaciones sociales, educativas y culturales, pero fundamentalmente ambientalistas. Desarrolló múltiples proyectos sustentables, estudios de impacto ambiental y ordenamiento ecológico. Su trabajo se ha desarrollado principalmente en comunidades rurales e indígenas, por lo que ha recibido numerosos reconocimientos y premios. Ha diseñado y construido casas, ashrams, centros turísticos y de salud. Todo desde la perspectiva de la construcción verde y sustentable. Y bueno, sin más por el momento, pasemos a platicar con Héctor Marchelli, que va a ser una plática muy interesante sobre el Tantra, la utopía pragmática. Vamos con él. Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí, la verdad, tenía mucho tiempo sin verte, ya tiene un tiempo, creo que fue desde antes del COVID o algo así, ¿no? Así es, Shakti, pues un placer estar aquí con ustedes. Bienvenido aquí. Maravilloso. Y pues queremos platicar contigo, la verdad hay muchos temas bastante interesantes, tendrían que ser varios capítulos para hablar de todos los temas, la verdad, Claro. Porque pues eres una persona de mucho conocimiento, de mucha experiencia, a través de tu vida has vivido muchas cosas directamente con la espiritualidad. ¿Qué es lo que te llevó a decidirte por el Tantra? Bueno, para mí el término conciencia incluye eso que las personas llaman espiritualidad y muchas otras cosas de la mente, del cuerpo, etc. Claro. Y justamente por esta visión de integrar todo es que fui llegando a la visión tántrica. Claro. Sí, he tenido el privilegio de conocer personajes, personajes para estar en la sintonía de estos tiempos, maravillosos, maravillosas, que han transformado y enriquecido profundamente mi cosmovisión del mundo. Entonces, esa enorme diversidad me hace sentir que estoy en deuda con todas esas personas. Claro. Entonces, no puedo seguir una sola línea. Sí. Entonces, eso me impulsó a tener una visión de conjunto y después me di cuenta que eso era el Tantra, donde integras todas las partes, lo espiritual, lo material, lo emocional, lo intelectual, en una sola forma de ver el mundo. Claro. Muchos dicen que el Tantra en realidad no se puede describir, sino que es una forma de vida. Ahorita acabas de sacar tu libro, Tantra, la utopía pragmática. Así es. Si nos puedes decir, ¿qué quieres decir con utopía y pragmático? El mundo es una contradicción, es una paradoja. En todos los sentidos de vida social, vida espiritual, vida activa, etc. Hay muchos blancos y negros y millones de claroscuros. Y una de las definiciones que más me impactó de
todo lo que he estudiado sobre el Tantra, he aprendido, es la trascendencia de la dualidad. Ir más allá de la dualidad del mundo, sin dejar el mundo, porque es Tantra, incluye el mundo. Claro. Entonces, ¿cómo lograr eso que místicos, yogis, pero también psicólogos de desarrollo transpersonal, etcétera, que buscan esa integralidad, esa iluminación, ese irse al cielo, ese nirvana, el nombre que cada quien le quiera poner, esa realización profunda de sí mismo, sin dejar de estar en el mundo. Claro. Entonces, estando en el mundo, ¿cómo integras toda esa situación? Entonces, por eso es utopía pragmática, esa posibilidad de integrar todas las variables, no solo del planeta, del universo, del mundo, pero es como una utopía, ¿no? Y sin embargo estamos aquí, en el mundo, y tratamos de vivir de la mejor manera posible, colaborando con el mundo, con mucho pragmatismo. Y de acuerdo al presente y a la situación actual, poder integrar esta conciencia, ¿no?, en tu propia vida. Vivimos, sí, pues aquí en este mundo, ¿no? Por ejemplo, los Vedanta, los hinduistas, dicen que todo esto es maya, una ilusión, una terrible mala interpretación de lo que es maya. Si es maya, ¿por qué te enojas? ¿Por qué sufres si es una ilusión? Porque te enganchas creyendo que esta es la realidad. Pero solo te puedes dar cuenta de eso porque estás aquí. ¿Ves la paradoja? Sí, sí, sí. Entonces el Tantra trata de integrar estas dos visiones con un pragmatismo de acción en el mundo de una manera que ayude a mejorar el mundo. Y una manera real, ¿no? Una manera concreta, medible, verificable. Exacto. Porque mi iluminación, yo estoy iluminado. O sea, ¿cómo verificas? ¿Dónde está el iluminómetro? Exacto. Para ver quién, o el concienzómetro, el espiritualómetro, para medir a cada quien. Claro. No se puede. Entonces, tu acción en la vida, lo que deja una huella de qué hiciste, Claro. de qué viviste, cómo lo viviste. Claro. Y tu manera de vida en realidad es bastante tántrica, ¿no? Tú has estado activo en muchos proyectos, en Así varias es. cosas, muchas corrientes, muchas maneras de llegar a la conciencia y también del mundo, esto que dices, de vivir en el mundo y hacer algo. Hasta los 20 y tantos años, a eso me dedicaba solamente. Dar clases de yoga, abrir centros de yoga, dar clases de la iluminación, dar clases de la nueva era. Hasta que a los 20 y tantos años me di cuenta que era un charlatán, porque solo estaba repitiendo lo que había leído o escuchado. Pero la verdad es que sí sentía cosas, pero no me constaba de profundidad. Entonces me dediqué, hice un giro de 180 grados y me empecé a dedicar a trabajar en cosas bien tangibles, bien pragmáticas, en comunidades rurales, indígenas, etcétera. Todo este 30 años de trabajo ambientalista pragmático, medible, muy fuerte, cientos de proyectos en muchos países. Fue mi manera de voltear al mundo, sin dejar mi experimentación, mi investigación permanente sobre la profundidad de uno mismo. Entonces ahí empecé a combinar, pero no me daba mucho cuenta. En el Tantra se dice, para un hombre, la única persona que te puede enseñar el Tantra es una mujer. Y al revés para las mujeres, porque es ir más allá de esa dualidad. Entonces, una amiga muy cercana, muy querida, estábamos discutiendo de esto, como estamos ahora, y yo le decía, es que yo quisiera vivir con toda la congruencia, la visión tántrica, etcétera, etcétera. Y me dice, pero caramba, si toda tu vida ha sido tántrica, o sea, ¿de qué quieres llegar? ¿A dónde? Si ya toda tu vida ha sido así. Fue una revelación. O sea, realmente vi mi vida hacia atrás y sí, desde niño he sido investigador, nunca me he quedado con solo lo que me dicen, siempre tratar de ir un poco más allá. Y lo he tratado de aplicar en mi vida cada día. Claro, claro. Bueno, tú tienes un ashram en Huatusco, o lo administras, sí. O es un proyecto, no sé. La única tierra que tengo es la que está en mis zapatos. No poseo nada. Y sin embargo, pues vivo como si fuera rico. Claro. Viajo todo el tiempo, hago proyectos que requieren muchísimo dinero, como ese ashram, que no pertenece a nadie, pero es
estoy trabajando en crear como una red de ashram. Hay otro en Perú, Sí. tenemos ya desde hace un tiempo, otro aquí en Yucatán, de donde vengo ahora, y otros centros que han impulsado amigos míos que se van sumando a esta red. Claro. Ashram es un nombre que yo uso, no es el ashram tradicional hindú. Tiene que ser para mí 100% ecológico, abierto a todas las corrientes, no solo a este tipo de yoga, Claro. tipo de maestro. Yo, por ejemplo, siento una deuda inmensa con Osho, tanto como con mi maestro Estrada y mi padre mismo, tanto como con Gurdjieff, con Yogi Bhajan, con Swami Tilak, o sea, con Carl Sagan, con Einstein, con tantos personajes que han transformado mi vida, que te decía hace rato, no puedo dedicarme solo a uno. Entonces mi trabajo es, lugares como este, como el ashram, es abierto a todas esas corrientes y posibilidades. Para integrar y conocer realmente, ¿no? Sí, y cada ser humano necesita cosas diferentes. No existe ninguna meditación, ningún yoga, ningún maestro universal, en el sentido que él va a servirle a todos. Claro. Con Buda, ¿cuánta gente lo siguió? ¿Y cuántos se volvieron Budas? Con Jesús, los que lo seguían hasta lo crucificaron. Claro. O sea, es muy relativo, no garantiza nada estar con un maestro iluminado, lo que eso signifique, Claro. sino tu acción en el mundo. Sí. Entonces, esa congruencia es la que yo veo como una visión tántrica. Sí. También me gustaría preguntarte sobre tu libro. Mira, aquí lo tenemos. ¿Cómo surgió esta necesidad Ay, de integrar todo esto en el libro? Yo escribo siempre. Desde jovencito escribo ensayos, poesías, reflexiones, todo lo que va surgiendo. Pero tenía dos grandes reticencias para llegar a un libro editado. La primera reticencia es que me parecía que editar un libro era algo demasiado definitivo, como un tatuaje. Sí, sí, te entiendo. Que te pones, amo a Juanita, y ¿Y después luego? cambias, o cambia ella, ¿y qué haces con eso? Con Juanita. Ya no es tu realidad. Entonces yo pensaba, si escribo y queda en un libro, y mañana cambio, porque la esencia del Tantra es eso, cambio permanente. Todo el universo está cambiando. Dije, ya me quedé amarrado ahí. Pero después lo vi de otra manera. Hay un autor que leo mucho, que me encanta, se llama Ken Wilber. Y él, pues su primer libro lo escribió a los 21 años. Y ha seguido escribiendo 20, 30 libros más. Y en sus libros posteriores dice, pues lo que yo escribí en aquel primer libro, ya he pensado, cambiado la manera de pensar, ahora lo veo de esta manera, no es que no sea cierto, simplemente yo he cambiado, ahora lo veo así. Ay, eso dije, ay, yo puedo hacer eso en el futuro, ¿no? Tenerlo como referencia. Claro. Y el otro punto es que muchos amigos y amigas me empujaban a crearlo. Pero como viajo tanto y me muevo tanto y siempre haciendo proyectos, empecé a decir, mis libros son mis proyectos, mis ashram, lo que yo he hecho. Pero decían, sí, está muy bonito eso, pero a ver, queremos un libro. Claro. Entonces, como no lo lograba hacer, pues la vida, la Shakti, la energía universal, me mandó a una de sus hijas, ¿verdad? Un día aparece en el ashram una mujer mágica, maravillosa, guapa, inteligente, brillante, porque quería dar un taller en el ashram. Y después de platicar durante 3 días y de empezar a leer lo que yo tenía por ahí escrito, me dice, Héctor, ya sé a lo que vine. Sí, vamos a hacer este taller y todo, pero no vine a eso. Vine a que hagamos tu libro. Wow. No me preguntó si yo quería hacer un... Dijo, a eso vine, a hacer tu libro. Y durante 6 meses no me dejó ni a sol ni a sombra. Ella viaja mucho también. Su marido está en una gran empresa y tiene que moverse. Pero si estaba en Irlanda, si estaba en Portugal, si estaba en Egipto, Héctor, hoy no has escrito nada, no has corregido ese texto porque lo trabajábamos en línea, en conjunto. Claro. Entonces me puso a trabajar y me dio el sentido, la intención, el know-how, como se dice, de cómo llegar a un texto. Y así de mágico fue. O sea, tuvo que la vida enviarme una embajadora que no me diera escapatoria posible para llegar a este libro. A este libro. ¿Y cuánto te tomó, o sea, poder juntar todo esto? Porque es todo
tu vida, ¿verdad? No, o sea, de hecho originalmente cuando ella llegó yo tenía 5 libros empezados a escribir. Y ella dice, ¿con cuál vamos a empezar? Porque ella leyó un poco de todo, le digo, el de Tantra. Y pum, pum, ella hizo la magia de juntar los diferentes textos y escogió varios textos que pueden parecer muy autobiográficos, pero es que no puedes escribir de Tantra si no hablas de tu vida. Claro. Porque el Tantra es la vida, la existencia, las experiencias. Entonces, yo me estaba enfilando hacia un libro un tanto conceptual sobre el Tantra y gracias a ella, a la Shakti, me dijo nada. O sea, un libro de la realidad, de la vivencia. Entonces sí tiene cosas autobiográficas y claro, empieza con cómo vine al mundo, es interesante, pero no está conceptualizado de esa manera. Sí, son experiencias, pero también tiene muchas otras cosas. Son experiencias de vida Experiencias de vida y de pensamiento, claro, y de emoción. Claro. Porque eso es el Tantra, junta lo que vives físicamente, tus experiencias vitales, todo lo que sientes, toda tu energía, tu pensamiento y tu visión de trascendencia. Todo junto. Claro, porque pues es tu forma de vida, ¿no? O sea, en realidad tu forma de vida ha sido tántrica, como decías desde el principio, pero... Es. No me daba cuenta hasta que también otra amiga me lo tuvo que decir y luego esta amiga me dijo, pues ya vamos a hacerlo libro. Y sí, en realidad, viendo eso también, aunque cuando me preguntan quiénes son tus maestros, bueno, menciono un montón y casi todos son hombres. Entonces decía, pero ¿cómo es eso? Y después me doy cuenta de que las muchísimas más maestras que he tenido, ellas no se asumen como maestras, porque no tienen la inseguridad terrible que tenemos los hombres para asumirnos como maestros. Yo soy un maestro, y me he visto de una manera y actúo como un maestro, porque mi inseguridad interna me hace quererlo demostrar hacia afuera. Sí. En cambio, las mujeres no tienen necesidad de demostrar nada, en términos generales. Sí, claro. Ya son lo que son. Pero dadoras, son ¿no? Dadoras, creadoras, etc. Y he estado rodeado, me di cuenta, de muchísimas mujeres en los momentos y en los proyectos más fundamentales que he hecho, siempre ha sido con mujeres. Qué hermoso, qué hermoso. Uh-huh. También la energía, ¿no? Y esto que dices del Tantra, que para ser tántrico también tienes que vivir ambas energías, ¿no? Tú eres un gran emprendedor, ¿no? Así es. Y has creado varios proyectos y has ido de la mano con varios proyectos, uh-huh, impulsado a varias personas. Este tipo de crecimiento, quisiera saber cómo pudiéramos contribuir en una vida con más conciencia, como dijiste tú. Tuve el privilegio de que en el año 1999 me buscaron una asociación internacional que se llama Ashoka. No sé si han oído escuchar de ella. Ashoka fue el emperador hindú que unificó la India por primera vez hace unos 2200, 2300 años. Entonces Ashoka eran muchos reinos divididos y él logró unificar a un costo terrible de guerra y de muerte, etc. Pero cuando él logró eso, tomó conciencia budista, o se volvió budista, dicen otros, y se dio cuenta de todo el daño que había infringido. Entonces dedicó el resto de su vida a transformar ese dolor en bienestar para todos. Los primeros sistemas de, ¿cómo se dice?, de salud social, de asistencia social, etcétera, fueron creados por él. Carreteras con, bueno, en Estados Unidos le llaman rest area, ¿no? Lugares para descansar, los animales, las personas, con techo, con agua, con comida, para que los viajeros pudieran moverse. Bueno, unas cosas extraordinarias. Entonces, esta organización toma el nombre de Ashoka, que se traduce como ausencia de tristeza, un concepto muy budista. Y busca por todo el mundo emprendedores. Y pone varias reglas, que su idea sea muy innovadora, que no haya otros que ya lo están haciendo, que lo va a hacer con ayuda, sin ayuda o en contra de lo que la vida le ponga o las personas le pongan. Entonces, claro, está buscando esa esencia del emprendedor.
Entonces a mí me buscaron y durante un año te hacen muchas pruebas, ¿no? Te entrevista mucha gente con muchas cosas así como capciosas para ver si de veras. Si no traes ahí un engaño por ahí. Finalmente en el año 2000 fui aceptado en esta organización, Ashoka. Desde ese entonces soy, ellos dicen fellow de Ashoka, ¿no? Y me dio la oportunidad de conocer otro montón de locos por todo el mundo, haciendo proyectos muy diferentes tal vez que yo, pero todos, esa es la otra regla, que impliquen un beneficio social, ambiental, económico para extendido, sí, digamos. Entonces, eso me da, si investiga un poco esa organización, te da un poco la idea de ese emprendurismo, ¿no? Entonces yo, ¿por qué he hecho todo eso? Porque no me queda de otra. Hay una palabra que tiene una traducción directa al español, al inglés, etc., pero que yo digo que está pésimamente traducida. Una palabra del sánscrito que se llama karuna. Y la traducen siempre como compasión. Pero la compasión, estamos acostumbrados en Occidente a la compasión de lástima. Ajá, de pobrecito. Pobrecita, toma, te doy para que, etc. No tiene nada que ver con eso. Claro. Entonces yo traduzco karuna como amor en acción, pero un amor que te nace de adentro, de lo más profundo de tu alma, y no puedes evitarlo. Tienes que ir a servir a la vida. Hay mucha gente que hace eso. Hay mucha gente carúnica en el mundo, los que ven por los perritos de la calle, los derechos humanos, sembrar árboles. Es gente carúnica, no lo saben, pero es gente que tiene despierta esta energía, esta cualidad. Claro. Entonces a mí me avasalló y por eso me puse a hacer proyectos, Claro, ¿verdad? Para ayudar a la gente, etc. Y cuando lo haces de esa manera, está el otro concepto que se llama también un tanto budista, aunque no soy más budista que cristiano, que ateo, que sufi, que lo que sea. Pero este concepto budista habla del Dharma, la rueda del Dharma, que tú sirves a la vida y como es una rueda, regresa a ti. La vida te ayuda a que le sirvas, ¿verdad? Entonces, al principio me sentí un poco incómodo de recibir tantas bendiciones, vamos a decirlo así. Entonces tenía que trabajar más fuerte como para abonarle a la vida. claro. Al grado de que de repente no quería ir a ver más atardeceres en un lugar mágico que estaba, en Mazunte, porque decía, cuando me pasen la cuenta de esto, ¿con qué pago? Entonces una temporada dejé de ir a ver atardeceres y me iba a hacer más proyectos, más en la sierra, más en todos lados, como para balancear. Después me di cuenta que no hay necesidad de pelear. No es un toma y quita, ¿no? Claro. Es tú sirves y fluyes. Sí, es como orgánico. Exactamente. Por ejemplo, esto que dices de, pues hay gente que ayuda a los animalitos, a los perritos de la calle. Y hay otra energía en la que es como de resistencia, de lucha, de pelea. A un gurú hindú que se llama Sai Baba, que en los comienzos de mi vida yo lo leí mucho. Sí, yo también. Y él era así como de servicio y amor. Y decía siempre, si te vas a unir a algo, no te unas a un grupo de resistencia. Únete a un grupo que ayude, que resuelva, que sea esta energía. Y eso me ha ayudado mucho a no confundirme, porque nos podemos confundir en ese camino, en el que estamos luchando. Y contra los malos. Ah, sí, contra los malos. Y afectamos a muchos más, como lo que decías ¿cómo se llama? Ashoka. Ashoka. Mira, es muy simple. Es física de secundaria. A cada acción hay una reacción en sentido opuesto y de la misma intensidad. Termodinámica básica. Si tú peleas contra la oscuridad, la estás fortaleciendo. Entonces, más lucha, tenemos que crecer, más crece la oscuridad. Claro. Digo, por ponerlo en esta metáfora. Entonces, ¿qué es la posibilidad? Viendo tanta desgracia, tanta tristeza, tanto sufrimiento, ¿cómo no vas a luchar contra los malos? No, lucha a favor de la alegría, del gozo, del bienestar. De una solución, de un grupo de ayuda. A favor de... Muy fácil se dice, a favor de la paz en vez de en contra de la guerra. En contra de la guerra necesitas armas para ir a matar a los malos, ¿no? Exactamente. Me encantó una cosa que leí por ahí que decía,
papá, ¿y si matamos a todos los malos, quedaremos solo los buenos? Y el papá dice, no, quedaremos solo los asesinos. O sea, es que esa visión dual no tiene solución. No. Entonces, fortalecer lo luminoso, lo amoroso, lo gozoso, y eso como una energía se va expandiendo y va haciendo a un ladito la oscuridad. Sí, exacto. Pues se expande la luz y desaparece. Eso es Tantra. Sí. Exacto. Tu libro, la verdad, no, pues acaba de salir, no sí, lo he está leído. calientito todavía. Está, mira, así calientito. Lo vamos a leer, la verdad, para mí Gracias. eres un maestro. Gracias. Todos somos maestros. Sí, pero... Y yo seré estudiante hasta el último día de mi vida. Claro. Pero para muchos nos das luz en cosas que tú ya has experienciado y que has podido llegar a ese tipo de conciencia para poder compartir, ¿no? Con tu experiencia de vida. Entonces, bueno, yo me imagino que al leer el libro me van a caer muchos 20. Ojalá. Pero a toda la gente porque ahora ando presentando el libro por aquí y por allá, les pido retroalimentación. Claro. Porque yo no tengo ni la más remota verdad. Para mí lo peor es la verdad. Y para la gente le suena así horrible eso. Pero lo peor que te puede pasar es encontrar la verdad. ¿Qué haces después de eso? ¿A rascarte la panza el resto de la eternidad? No, nunca la encuentres, pero nunca dejes de buscarla. El problema es que pensamos que es una meta. No hay meta. Dios es infinito o el universo es infinito, según tu esquema. Y si es infinito, entonces la verdad es infinita. Entonces no puedes tenerla, pero puedes estar caminando en ella. Entonces es un proceso, no una meta. Claro. Entonces así no hay problema. No hay y es conflicto. Un proceso de vida en el que vas experienciando día con día, que es el Tantra, la experiencia y el vivir en tu vida, porque no es ni siquiera la experiencia de otro. Y bueno, me gustaría ir cerrando con otra definición de las más extraordinarias, o sea, me tocó profundamente también cuando leí el concepto la primera vez, que define el Tantra. Tal vez te suene conocido. Dice, Sorba el Buda. O sea, hay que ser un Sorba feliz, disfrutando la vida, comiéndotela a raudales, sin dejar nada fuera, gozoso, alegre, etc. Y al mismo tiempo un Buda. Claro. El problema de la metáfora es que una enorme cantidad de amigos en esta línea, sí. Ya sabemos de quién, de nuestro amado Osho, son 99% sorbas pero y 1% budas. Entonces, como que hay que equilibrar la balanza un poquito. Claro, ¿verdad? Desde la conciencia. Sí, y conozco muchos que se creen muy budas, creen que son 99% budas y la verdad... Son más sorba. Ni siquiera, o sea... fantasía místico espiritual, hay mucho de eso. Eso es lo bueno del Tantra. El Tantra te aterriza aquí en la vida real. A ver, ¿qué haces? ¿Cómo vives? ¿Qué creas? ¿Qué generas? Exacto. No solamente qué piensas. Ideas, ilusiones. Eso todo el mundo tenemos. Claro. Tú podrías dar un consejo, algo que así definitivo que puedas decir en pocas palabras. Vamos a abusar de... Mira, es bien común que cuando se pregunta, yo hago esa pregunta muchas veces, ¿a qué veniste al mundo? ¡Ay, yo sí sé! ¿A qué veniste? A ser feliz. Eso es la salida fácil y cómoda. Si la analizamos a fondo, puede ser tan egoísta como decir, yo vine a hacerme rico, o yo vine a lo que sea. Claro. A ser feliz, porque mucha gente se hace feliz a costa de los demás, del medio ambiente, del equilibrio del mundo. No, ¿qué es la felicidad, no? Claro. Entonces tenemos que abrir esa concepción y intentar encontrar el sentido de a qué veniste al mundo. ¿A ser feliz solamente? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿A expensas de qué? Sí, entonces a mí me encantan los poetas, porque los poetas dicen lo que no se puede decir. Esa es la magia de la poesía. Sí. Entonces uno de estos poetas mágicos maravillosos que se llama Rabindranath Tagore, hindú. Dormí y soñé que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y encontré que el servicio era alegría. Wow.
Qué manera Qué de maravilloso. resumir. Sí, sí, te Perfecto. dice todo. Ponte a servir, a trabajar, a ayudar a otros. Claro. Tu trauma más terrible, abusaron de ti de niña, tu papá, tu mamá, tu tío, tu pareja, te hizo no sé qué. O sea, eso no lo vas a solucionar. Ponte a servir a los demás y esa energía negativa se diluye con la luz que entra cuando sirves. Claro. Entonces, el servicio. Pues muchas gracias, muchas Encantado. gracias por todo. Y bueno, pues aquí tenemos a Héctor Marchelli con todo este tema, con su libro. Y pues la verdad es un gran honor oír todas estas palabras y que nos orientes un poquito de todo esto. Vamos a leer tu libro y esperamos volver a hablar de algún otro tema, porque hay muchos temas que hablar contigo. Por supuesto. Y te lo agradezco mucho, te agradezco. Gracias por mucho la invitación. Gracias, Héctor.